Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabras de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. Hechos capítulo 2, verso 43 al 47, leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Puede sentarse, no siente el gozo ni siente la alegría. Gloria sea al Señor. Mire qué belleza. Así quiero estar yo. Que me anden chineando, dice en El Salvador. Me anden cargando así. Escucha, mi amor. Hoy quisiera, el primer domingo del año, quisiera iniciar una serie de mensajes acerca de la iglesia, cómo funciona la iglesia, cómo fue establecida la iglesia. Así que nos vamos a ir en muchos temas diversos a través de las próximas semanas y meses acerca de la iglesia, y vamos a utilizar como base bíblica el libro de los Hechos. Estoy seguro que el Señor tiene muchas cosas que enseñarnos a través de ese libro. Y lo primero que quisiera compartir hoy, gracias, para entender cómo debe de funcionar la iglesia, debemos de estudiar el libro de los Hechos, porque allí está el inicio de lo que conocemos como la iglesia. Ahora, Hechos contiene el origen, contiene la formación y contiene el crecimiento, el desarrollo de lo que hoy día conocemos como la iglesia del Señor. Recuérdense que nosotros hacemos iglesia, como decimos, pero antes de nosotros vinieron mucha gente. Y a través de los años y a través del paso de los años han pasado ya aproximadamente 2 milenios. Desde que estas palabras fueron escritas, desde que Cristo vino a la tierra, desde que la iglesia comenzó a gestarse y a formarse, aunque la iglesia siempre existió en el corazón de Dios. Ahora, lo primero que vemos en el texto es que los líderes de aquella iglesia, es decir, los apóstoles, eran personas usadas por el Espíritu Santo para hacer maravillas y señales. Casa de Bendición creemos en un mover activo del Espíritu Santo a través de señales, a través de prodigios, a través de maravillas. Es decir, nosotros somos una iglesia continuista. Creemos que los dones y manifestaciones del Espíritu Santo siguen vigente y presente actualmente en la iglesia del Señor. Lo segundo que vemos en ese pasaje es que había una unidad física, pero también había una unidad doctrinal que es tan importante entre los creyentes. La Biblia, el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corinto, y Pablo, de hecho, identificando este problema, amonesta a la iglesia a que hablemos todos una misma cosa. Es decir, que tengamos una unidad doctrinal. En Casa de Bendición nosotros creemos, tenemos 16 verdades fundamentales que abrazamos, tenemos 7 valores de los cuales modelamos, y creemos, ¿verdad?, en cada uno de ellos con sus bases bíblicas, no como la única verdad bíblica, sino como un fundamento que nos ayuda a nosotros para poder hacer iglesia. Lo tercero que vemos en ese pasaje es que la iglesia proveía para las necesidades de cada uno. Es decir, quizás la iglesia no tenga la capacidad financiera de pagar la hipoteca de cada uno de ustedes, pero de cierto, y está demostrado, que en Casa de Bendición creemos, no solamente es un cliché, que somos bendecidos para bendecir. Nosotros abrazamos más de 14, 15 agencias y misioneros en diferentes partes del mundo. Nosotros apoyamos financieramente a cada uno de ellos, y lo hemos hecho desde que yo llegué a esta iglesia hace 9 años. Creemos en la importancia de ello, pero también creemos en cubrir las necesidades de los santos de la iglesia. Si entre nosotros hay alguien que está atravesando una necesidad, la iglesia corresponde
de manera, ¿verdad?, equitativa, acuerdo a esa necesidad, y tratamos de cubrir cada una de ellas. Es decir, la iglesia no es solamente un grupo de gente que viene el domingo aquí a escuchar a una persona predicar un sermón. La iglesia vive la palabra del Señor. Casa de Bendición somos una iglesia que abrazamos, modelamos, creemos y vivimos conforme al modelo bíblico. Así que lo cuarto, que practicaban la coinonía y la hospitalidad. Algo tan importante que se ha ido diluyendo y perdiendo a través de los tiempos, porque los tiempos que vivimos son tiempos peligrosos y a veces la desconfianza y el temor y el cuidarse y el no abrir las puertas de nuestra casa a todo el mundo nos ha cohibido, nos ha privado. Pero ¿cuántos de ustedes saben el gozo que se siente cuando uno puede de alguna manera a un misionero, a un invitado, un predicador entre nosotros y decirle, ¿sabes qué? No hay problema, en mi casa hay un cuarto. Y ese gozo que uno siente, eso nace del Espíritu, y así es también como opera la iglesia. Ahora, por último, vemos que se reunían para alabar al Señor. Por eso usted ve que nosotros los domingos, los miércoles, los martes, nos reunimos aquí y alabamos al Señor, hermanos. Algunos de ustedes que nos visita por primera vez, quizás le puede chocar que el pastor brinca y salta y no sé, ¿verdad?, la percepción que puedan tener. Pero para mí no me choca, porque yo sé de dónde el Señor me sacó y yo vivo agradecido con mi Dios. Y yo hago como David, ¿se acuerdan? Que comenzó a danzar de tal forma que la misma esposa lo criticaba y decía, qué bonito, cómo se ha rebajado el rey. Pues yo me rebajo ante los ojos del que sea y doblo mis rodillas delante de Dios. Y Casa de Bendición somos una iglesia que creemos en alabar al Señor activamente, amado. No solamente en la mente, sino creemos en toda nuestra expresión corporal. Alabar al Señor es saludable y es una expresión de gratitud por todo lo que Dios ha hecho. Así que esto describe el perfil de una iglesia saludable, donde Dios se agrada de añadir cada día los que han de ser salvos. La iglesia debe de ser un lugar donde se respire salud. Al mismo tiempo, es un lugar donde nos reunimos los enfermos para ser sanados por aquel que tiene poder para sanarnos. Así que al hablar de la iglesia no podemos pasar por alto que la iglesia se compone de gentes. Y gentes somos nosotros somos la iglesia. La iglesia los domingos viene al templo, al santuario. Pero tóquese usted misma. Nosotros somos la iglesia. Yo soy la iglesia. Yo soy un portador de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que me ha sellado conforme a Efesios capítulo 1 al 13, 11 al 13. Y ahora las arras del Espíritu, la pertenencia que yo soy del Espíritu y la evidencia del Espíritu descansa en mí. Y yo soy parte de otro grupo de gente que nos reunimos en un lugar llamado Casa de Bendición. Y todos juntos somos la iglesia del Señor. Así que el libro de los Hechos presenta, amado, que al hablar de la iglesia no podemos pasar por alto que la iglesia se compone de gente, pero son gente de diferentes estratos sociales, diferentes backgrounds, diferentes culturas, diferentes costumbres. Aquí somos una iglesia pequeñita, pero tenemos como 12 nacionalidades. Para mí eso es maravilloso. Para mí una iglesia multicultural y multigeneracional es una señal de una iglesia sana. No es solamente una iglesia de jóvenes, no es solamente una iglesia de viejitos, como decimos, o como dicen ustedes. No es solamente una iglesia de una nacionalidad, o los puertorriqueños quizás predominamos porque estamos donde quiera como el ajo blanco. Y demográficamente somos la mayoría en esta zona, pero Casa de Bendición es una iglesia que abraza las culturas. Y abrazamos las gentes con diferentes culturas. ¿Por qué? Porque creemos que la iglesia del Señor no es un grupo. Ese fue el problema que tuvo el pueblo del Señor, los judíos, en al inicio de la iglesia primitiva. Ahorita vamos a entrar en ello. Entonces, hermano, el libro de los Hechos nos presenta el plano de crecimiento, por decirlo de alguna forma, de la iglesia. ¿Cuántos quieren que Casa de Bendición siga creciendo en el 2026? De hecho, oren, amado, hay un montón de gente enferma y otros de vacaciones. El libro de los Hechos entonces presenta ese plano, es decir, ese blueprint de lo que es del crecimiento de la iglesia. Ahora, algunas personas confunden humildad con tener un grupito de personas nada más. No, es que nosotros somos celosos y salvaguardamos la sana doctrina y por eso somos 3 nada más. Bueno, puede sonar como algo piadoso,
pero realmente Dios es un Dios de gentes y Dios es un Dios de números. En el principio de la iglesia, con 3 predicaciones, se convirtieron más de 8,000 personas. En el aposento alto, capítulo 2 del derramamiento, y luego 2 predicaciones de Pedro, ya eran más de 8,120 personas. Es decir, Dios se interesa por las gentes y Dios quiere salvar las gentes. Ahora, la iglesia comienza, ¿cómo comienza la iglesia? Con un grupo pequeñito de gente que cabían en una habitación y termina, amado, dispersa en todos los rincones del gran imperio romano de su época. Quiere decir que la iglesia es un organismo vivo que no se detiene, que va en crecimiento. ¿Por qué? Porque el crecimiento lo da el Señor conforme a lo que leímos al inicio. El Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Lo segundo es que al inicio la iglesia se componía únicamente de judíos, donde hablaban todos un mismo idioma. No había problemas de idioma, todos tenían una misma cultura. Pero con el tiempo la iglesia terminó en diferentes naciones, con diferentes tribus, diferentes lenguas, diferentes culturas, como estamos hoy aquí. Aquí hay entre nosotros dominicanos, mexicanos, puertorriqueños, salvadoreños, hondureños. ¿Qué más? Se me quedó. Eso, todo eso, ecuatorianos, venezolanos. Felicitamos, no sé si felicitar a los venezolanos por los cambios que están habiendo en su país. Entonces, lo que esto me enseña a mí, amado, es que nunca debemos de menospreciar los pequeños comienzos. Cuando yo llegué a esta congregación, era un grupo de 35 hermanos. Los días de culto venía Ramonita, este servidor, mi esposa, y así fuimos poco a poco. No somos una mega iglesia, porque tampoco quiero que se enfoque solamente en los números. Pero lo que quiero enfatizar con esto es que Dios fue dándole forma a esto, el cuerpo, porque la iglesia es del Señor, amados. El dueño de la iglesia es Jesucristo. Y Cristo sigue queriendo sanar las almas y quiere todavía salvar las almas y quiere añadir a la iglesia a los que han de ser salvos. Y si usted llegó esta mañana aquí, no es casualidad, usted lo trajo el Espíritu Santo. Porque Dios quiere que la iglesia se una y se mantenga en ese propósito de vida. Yo le llamo el PFE, the Purpose for Existing. El propósito de existencia de la iglesia es adorar a Dios. Entonces, no debemos nunca menospreciar los pequeños comienzos, por humildes que parezcan. Y tampoco debemos nosotros ver nuestras diferencias como debilidades. Al contrario. A algunos les gusta el arroz, otros les gusta el pegado, otros el concón, otros la pupusa, otros la baleada, otros los tamales de arroz, y el otro dice los tamales de arroz no sirven, me gustan los de harina, y el otro dice sí, pero de pollo, no, a mí me gustan con carne de res. Estamos en ayuno, ¿verdad? Pero en esa diferencia yo no veo carencias. Al contrario, yo veo la mano de Dios porque es el Espíritu que nos une a pesar de cualquier diferencia que podamos tener. Esa es la obra del Espíritu. Así fue como la iglesia fue creciendo en su primer siglo. Entonces, no son debilidades, son fortalezas, hermanos. Ahora, sin embargo, el distintivo del libro de los Hechos no fue nada de eso. El distintivo del libro de los Hechos fue la persona del Espíritu Santo obrando en medio de la iglesia y haciendo milagros, prodigios y maravillas como lo quiere hacer todavía el día de hoy. Y vemos que el Espíritu es quien continúa haciendo la obra que Cristo comenzó en su iglesia. Cristo comenzó con 12, aquí habemos más de 12. Ahora mismo hay aproximadamente 2 billones de personas que profesan ser cristianos alrededor del mundo. Eso es un montón de gente. Eso es un montón de gente. Se lo voy a poner en perspectiva. Aquí habemos ahora, 90 personas. Imagínese que usted nos invite a cenar o a almorzar a su casa ahora después del culto a los 90 que estamos aquí. Eso es un montón de gente, ¿verdad que sí? Pues ya lo entiende, ¿no? 2 billones de personas aproximadamente alrededor de diferentes partes del mundo.
Y fue el Espíritu Santo el que a través de los siglos siguió haciendo la obra que comenzó hace más de 2000 años atrás. Fue y sigue siendo el Espíritu quien capacitó a los apóstoles y a los discípulos para la obra del ministerio, con señales, con prodigios, con maravillas. Yo quiero decirle, amado, porque a veces como que entramos en una comodidad y entramos nos acostumbramos a simplemente, yo voy para el culto y el culto es así, cantan 3 alabanzas, hacen la ofrenda, el pastor sube, predica y alguien cierra. Pero no, amado, cuando el Espíritu Santo tiene el control de cada servicio, de tu vida y de mi vida, uno no puede venir con esa expectativa. Uno tiene que tener hambre de más, decir: Señor, si hay entre nosotros un enfermo, sánalo. Si hay entre nosotros un cautivo, libértalo. Si hay entre nosotros alguien necesitado, sálvalo por tus muchas misericordias. Porque el Espíritu Santo sigue presente, vigente, aquí, latente en la iglesia. Y todavía el Espíritu sigue buscando llenar vida, llenar corazones. El Espíritu quiere que toda la iglesia sea llena del poder de Dios. ¿Para qué? Para testificar. Para que hagamos partícipes a otros de lo que ya nosotros hemos recibido por gracia. Así que el desarrollo de la iglesia siempre ha ido marcado por gente que se dejan usar por el Espíritu para hacer las obras del Espíritu. Y usted dirá: pastor, ¿cómo es eso? Gente que se deja usar por el Espíritu. Bueno, simplemente el Espíritu no puede trabajar en alguien que niega o rehúsa creer lo que él quiere hacer. Y esa es una de las luchas que tenemos en la iglesia del siglo XXI. Inclusive los autodenominados pentecostales. Nosotros somos de doctrina pentecostal. No porque somos locos y tenemos moños, no. Somos de doctrina pentecostal porque creemos que la iglesia nace en Pentecostés, vive en Pentecostés, y hasta donde yo leo la palabra del Señor, Cristo viene a buscar una iglesia que todavía está en Pentecostés. Creemos en el poder del Espíritu Santo, creemos en hablar en lenguas, creemos en los dones del Espíritu, creemos en sanidades, en milagros y en prodigios. Y el desarrollo de la iglesia siempre ha sido marcado por gente que se dejan usar por Dios para hacer las obras del Espíritu. Así de sencillo. Pastor, ¿y por qué el Señor no me usa a mí? Bueno, primero que nada, comienza a hacer material disponible para Dios. Conságrate para Dios. Los primeros 12 capítulos del libro de los Hechos vemos al Espíritu Santo obrando maravillas, prodigios, todo lo que hizo, pero lo hizo por medio de un hombre. ¿Y qué clase de hombre, amado? Un hombre llamado Pedrito. Pedrito era tan malo como usted y yo. Era un hombre fiero, era un hombre maleducado, era un hombre malhumorado, era un hombre débil. Fue un hombre que hasta llegó a negar a Jesús. Es decir, Pedro no fue el mejor candidato. Es precisamente lo que quiero enfatizar, amado. El Espíritu Santo no simplemente busca, porque no habemos nadie perfecto, gente capacitada, gente perfecta, gente que sigue, eso sí, según nuestra opinión, ese sí va a ser usado por Dios grande. ¿Y quién te dijo a ti que Dios no te puede usar a ti en tu debilidad? Claro, no significa que vamos a vivir una vida desordenada y pretender ser usados por Dios, pero lo que quiero que nosotros aprendamos el día de hoy es que no importando tu pasado, de dónde tú vengas, en las manos de Dios tú eres material disponible y el Espíritu quiere y puede hacer muchas cosas por medio tuyo. Lo mismo vemos del capítulo 13 en adelante. Capítulo 9, Saulo de Tarso se convierte un hombre fiero, un hombre malo, perseguidor de la iglesia. Y cuando usted lee el libro de los Hechos, Dios escoge entre todo lo que vemos a 2 hombres que no son ejemplo de vida para nadie. Y a ellos los usa, los capacita porque ellos quisieron ser usados por Dios. Usted tiene que anhelar querer ser usado por Dios. Lo que usted lee en la palabra no es papel y tinta, esto es vida y es espíritu. Dile: Espíritu Santo, si está escrito ahí, yo lo creo. Yo quiero ser usado por ti. Yo quiero poner mis manos sobre los enfermos y que sean sanados. Es decir, Dios quiere seguir obrando a través de aquellos que queremos ser usados por Él. Y lo vemos claramente, un perseguidor de la iglesia, un hombre que mataba a cristianos,
Y ahora fue el gran apóstol Pablo que Dios levantó para predicar el evangelio a toda Asia y a todo el mundo de aquella época. Entonces, lo que esto sugiere es que todos los que estamos aquí somos candidatos para que el Espíritu haga cosas maravillosas por medio de nosotros. Usted ve a este niño, Giancarlo, se memoriza versículos bíblicos. Eso debe de ser de ejemplo para nosotros. Y no me venga con Jesús lloró, porque yo sé que lloró. Usted debe de, mire, aprovechemos esto, ¿verdad? No hay misticismo en ello, pero aprovechemos este nuevo comienzo del 2026 y enfaticemos, hermano. Ahí se le entregó una guía a todos los que estuvieron en el ayuno. 21 días de ayuno, 21 pasajes, más de 21 pasajes bíblicos para que usted junto al pastor y todos los que estamos ayunando, usted esté ahí orando la palabra y estemos todos hablando la misma cosa y orando por los mismos propósitos. Comience por algún lado, no sé lo que usted, posiblemente el 2025 caducó y usted quedó ahí como que medio enganchado. Pues el 2026 diga, no Señor, yo no vengo a calentar banca este año, yo quiero hacer algo para ti. Yo quiero servir en la iglesia, yo quiero vivir una vida cristiana íntegra e integral. Entonces, lo que esto sugiere es que todos y cada uno de nosotros podemos ser candidatos usados por Dios para hacer las cosas que están escritas aquí en la palabra. Si está escrito aquí, yo lo creo, hermano, que Dios liberta cautivos, que a los endemoniados son liberados, los enfermos son sanados, los cojos son levantados, los muertos son resucitados. Está escrito ahí, yo lo creo. Y como yo digo, la Biblia dice que un gran pez se tragó a Jonás. Yo lo creo. Y si dijera que Jonás se tragó una ballena, también lo creo. Porque está escrito ahí. Y lo que está aquí escrito es infalible. No hay que restarle, no hay que romperse la cabeza pensando, es simplemente un libro histórico y fue para aquellos tiempos. No, amado, el mismo Espíritu Santo que se movió en Pentecostés se sigue moviendo en la iglesia de hoy. Necesitamos depender del Espíritu Santo para todo. Ama de casa, cuando usted esté pasando mapo, ponga unas alabanzas ahí y comience a pasar el mapo, la escoba, lo que sea, a limpiar el baño. Y ahí comience a adorar a Dios y tenga ahí relación con Dios. Alábale y adórale, Señor, gracias por este tiempo, gracias por mi casa, gracias por lo que sea. Y ahí el Espíritu Santo va a comenzar a obrar en ti. O me va a decir que no le ha pasado camino al trabajo a las 7 de la mañana en un tapón de la Union Parkway y usted llorando, escuchando una alabanza, y el que está al lado diciendo está loco. No está loco, es que donde quiera que estoy, caminando, manejando, comiendo, durmiendo, viviendo lo que sea, yo ando de la mano del Espíritu de Dios. Y esa es la iglesia que Dios quiere en este 2026. Una iglesia que en todo momento está agarrado de la mano de Dios. Mire, aquí nadie es más grande que Jesucristo. Jesucristo dependía del Espíritu Santo en su ministerio terrenal. Cuando vemos en el mismo libro de los Hechos, capítulo 1, verso número 2, dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo. Es decir, todo lo que hacía Jesucristo en su ministerio terrenal lo hacía dirigido bajo la guía del Espíritu Santo. Aquí nadie es más grande que el Señor. Y dice a los apóstoles que había escogido. Entonces, hermano, esto es importante, porque esto entonces explica y hace sentido, porque nos ayuda a entender la insistencia de Jesús de que su iglesia no continuara, no fuese a meterse a hacer el ministerio sin antes haber recibido el poder del Espíritu Santo. Eso está escrito ahí. Cuando usted ve el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 4 al 5, dice que estando juntos les mandó. ¿Quién les mandó? Jesús. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Verso número 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El que le entiende. Sabemos que vino el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Es decir, amado, yo quiero hacer una declaración
que es cardinal para nuestra congregación Casa de Bendición. Nosotros creemos que el Espíritu Santo es la clave de todo ministerio. El Espíritu es la clave y usted y yo somos el clavo. Porque a veces queremos, cuando Dios dice para, queremos correr. Cuando Dios dice corre, queremos parar. Cuando Dios dice levanta, queremos enterrar. Y nos convertimos en el clavo. Pero en el Espíritu es la clave. El Espíritu, usted sabe que el Espíritu Santo es el que tiene dominio y control de la iglesia. De cada reunión pública es el Espíritu Santo. Es mi oración, Señor, yo voy a predicar. Dame sabiduría, que sea tu Espíritu hablando, que seas tú ministrando. Entonces, hermano, el cristiano debe de vivir su vida entendiendo que está continuamente parado delante de la presencia del Espíritu Santo, que es quien guía a la iglesia a toda verdad. Eso quiere decir que cuando yo salgo de aquí, dentro de las próximas 2 horas que termine de predicar, y vaya a donde vaya, el Espíritu Santo está conmigo. Y voy a ir a almorzar a algún restaurante de la ciudad y no voy a tratar mal a la mesera porque no me trae la comida con actitud. Oh, pero es que aquí, bájale 2. Porque el Espíritu que está contigo en el culto está contigo también en el restaurante. Es decir, nosotros tenemos que reconocer en todo lugar, manejando, en el trabajo, en todo momento, el Espíritu Santo está presente. Es decir, nosotros no tenemos control de decirle al Espíritu, no, aguántate ahí, quédate ahí. Podemos contritarlo, pero el Espíritu nos selló. Y cada vez que usted va a hacer una poca vergüenza, el Espíritu nos dice, pues déjame salirme de ti en lo que tú haces lo que vas a hacer. No, Él está ahí contritado, Él está ahí contigo. Tienes que reconocerlo en todos tus caminos. Tienes que recordarte que se acabó el culto, pero tú eres la iglesia, donde quiera que vayas. Y esto es importante porque el Espíritu guía a la iglesia a toda verdad. En 28 capítulos, Lucas le mete 55 menciones del Espíritu Santo solamente en el libro de los Hechos. Así de importante y así de activa es la obra del Espíritu Santo en medio de su iglesia. Y luego, amado, Lucas viaja con Pablo. Él llegó a estar presente ahí, un testigo ocular en los viajes de Pablo. Lucas vio al Espíritu usar a Pablo de manera poderosa y hacer milagros y hacer prodigios. Y cuando escribe inspirado por el Espíritu Santo, no deja fuera estos detalles. ¿Por qué? Porque el libro de los Hechos realmente son los hechos del Espíritu. Y el Espíritu no se acabó en el capítulo 28. El Espíritu sigue todavía, repito por 5ª vez, presente en medio de la iglesia, moviéndose y obrando conforme Él quiere. Es el Espíritu el que guía a la iglesia. Y viendo un poquito del contexto, yo grito no porque esté enojado, ¿sabe? Si está con nosotros por primera vez. En el contexto histórico de la iglesia de Hechos, vemos que Lucas escribe y cuenta la historia, dicen los estudiosos que estudian más que yo, de los primeros 30 años de la iglesia. Ahora, el libro de los Hechos contiene aproximadamente el 1% de lo que pasó en esos 30 años. Y a mí esto me vuela la cabeza porque a veces nos enfrascamos en todas estas cuestiones teológicas. Y que si el calvinista, y que si el reformado, y que si el continuista, y que si el cesacionista, amado, y usamos como espejo el libro de los Hechos, y allí lo que hay es apenas un 1% de lo que pudo suceder en 30 años de la historia de la iglesia. Y creemos que nos sabemos todo. Del mismo Jesucristo, dicen los evangelios que si se fuera a escribir todas las cosas que Él hizo en todos los libros del mundo no cabían. La Biblia, y esto yo siempre lo enfatizo, tiene 66 libros. Esto no es Dios. Esto es lo que Dios quiso revelarnos a nosotros. Dios es más que esto. Y no conocemos el Salmo 23, mucho menos lo obedecemos, pero ya queremos debatir teología. Y el Espíritu Santo en una esquina allí como que bueno, cuando estos terminen de toda esa sapiencia, a lo mejor me dejan una esquinita para yo hacer la obra en medio del culto.
Es importantísimo, hermano. Usted tiene que tener hambre de Dios y del Espíritu. El Espíritu es una persona, es la tercera persona de la Trinidad y quiere estar en ti, quiere obrar en ti, quiere transformarte, quiere cambiarte, quiere hacer tu hombre una mujer diferente. Y se dice entonces, amado, lo que sí podemos identificar de ese poquito que podemos conocer del libro de los Hechos, es al menos 5 propósitos que el Espíritu tenía en mente al escribir Hechos. Primero que nada, Hechos sirve como un puente entre los evangelios y las cartas, o todo el resto del Nuevo Testamento, especialmente las cartas paulinas, todo lo que escribe Pablo. Es decir, el libro de los Hechos entrelaza uno con el otro. ¿Por qué? Porque los evangelios presentan las obras de Cristo y en Hechos vemos las obras del Espíritu Santo en la iglesia. Y la iglesia pasó entonces de la preparación teológica, después de meterle a aquellos 12 hombres 3 años y medio en el mejor instituto bíblico que pueda existir. Olvídese de IFE. Eso no se le para al lado. Le metieron 3 años con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Caminaron con Él, comieron con Él, durmieron con Él, vivieron con Él. Y después de 3 años todavía Cristo le dice, aquí nadie hace ministerio, aquí nadie sale de Jerusalén hasta que no se metan a orar y reciban la promesa del Padre. Y acá están los grandes teólogos. No necesitamos el Espíritu Santo hoy día. Eso fue para aquella época. Excuse me. No usted, los que... Entonces, Hechos da detalles de cómo fue el crecimiento del primer siglo de la iglesia. Vemos entonces 4 formas. Número 1, la iglesia creció en número. Hechos 2:47 dice que el Señor añadía. ¿Usted sabe cuál es uno de los errores y horrores que cometemos a veces los pastores? Estamos en la iglesia crece, ya vemos 100 personas, ya queremos 100 ministerios en la iglesia. Culpable soy yo. ¿Se acuerda ese corito? Queremos 100 ministerios en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay 100 personas y hay 100 necesidades. Y es un error. No lo hagas si tienes llamado al pastorado. No es que no vamos a cubrir las necesidades de la iglesia, pero la iglesia se capacita el domingo para servir a la comunidad de lunes a viernes. Se supone que usted aquí está siendo capacitado para hacer la iglesia allá afuera. Se fueron los amenes al piso. Y todo crecimiento produce desafío, ¿quién lo sabe? Y todo crecimiento produce resistencia. Y produce dolores de crecimiento, growing pains. Y a veces no tenemos la capacidad de discernir uno del otro. Muchos en el tiempo del libro de los Hechos fue tanto el crecimiento que hasta los sacerdotes religiosos se convertían al Señor. Pero así mismo llegaron las demandas, así mismo llegaron las necesidades. Y cuando, yo no sé usted, amado, pero ¿cuántos entienden que el crecimiento trae retos? Trae retos. Mire, yo fui pastor asociado, el ministerio más difícil de la iglesia. Ese es el más difícil de la iglesia. Olvídese de cualquier ministerio, no existe ministerio más difícil que ser asociado del pastor. ¿Por qué? Porque cada iglesia tiene un pastor. Y aunque usted sea asociado, sea lo que sea, el Espíritu le va a decir a ese pastor qué hacer. Y usted tiene 20 ideas, muchacho, mira, los pelos se me pararon, esto es de Dios. Y el pastor dice, eso no va para ningún lado. Porque el Espíritu me está guiando a otra cosa. Y usted tiene que ahí. Por eso es que yo digo que es el ministerio más difícil de la iglesia. Sin embargo, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, porque yo viví esa experiencia de no estar satisfecho en una iglesia, porque yo quería que la iglesia se hiciera a mi manera. Ustedes ninguno le pasa eso fue a mí, que era un carnú. Y yo quería que las cosas se hicieran a mi manera. Y el pastor no sabe nada. ¿Y sabe lo que aprendí después? Cuando me hice pastor y ahora me siento del otro lado del escritorio. Por eso el pastor nunca me decía nada. Aprendí que yo había estado equivocado todo el tiempo que él había estado correcto. Porque el Espíritu no es... El Espíritu va a dirigir a la iglesia por el pastor que llame en la iglesia. Amén. Entonces, a veces cometemos el error de abrir ministerio para todo el mundo, a cubrir las necesidades, y entonces después decimos, pero ¿y por qué el Señor no añade a la iglesia a los que han de ser salvos?
Bueno, será porque el porcentaje de los que trabajan en la iglesia es bien poquito. Y estamos ya arrancados, explotados. Y nadie tiene ni fuerza ni tiempo para salir a predicar, ni evangelizar, ni a ganar almas. Hay que anunciar a Cristo. Entonces, también es un error tratar de pretender tener todo tipo de ministerio que nos parezca que necesitamos. No estoy en contra de ello. Cuando repito, el porcentaje de las personas que se involucran en el servicio en la iglesia es el 20%. Usted sabe la ecuación 20-80. Esos son los gringos que a todos hacen estadísticas. De cada 100 personas en cada iglesia, 20 trabajan y 80 son consumidores. Entonces, claro, ya los 20 no pueden más. Otra cosa curiosa, no me mire así con ojos de carnero degollado. Si yo no lo digo a usted, digo por usted, yo se lo digo a usted. Y otra cosa curiosa es que a veces el crecimiento no viene por la implementación de programas ni ministerios. ¿Sabes que a veces el crecimiento viene como resultado de la disciplina de Dios? Pastor, ¿y qué usted está enseñando? Bueno, vamos al libro de los Hechos. Nosotros vemos el libro de los Hechos capítulo 1. La instrucción fue: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, versículo 1, se cumple Hechos 1, verso 8. El Señor tuvo que meterle una persecución a la iglesia. Porque la iglesia que recibió el bautismo del Espíritu Santo, que habló lengua en Pentecostés, que echó fuera demonios y que hizo obras y maravillas, todavía en el capítulo 8 estaban encerrados en Jerusalén. Se les olvidó que el propósito de existencia de la iglesia, además de adorar a Dios, es ganar a otros para Cristo, hermano. Gracias por ese aleluya, hermano, gloria a Dios. Entonces, ¿qué sucede, hermano? Digo esto porque uno de los factores de mayor crecimiento para la iglesia primitiva fue irónicamente la persecución. Capítulo 8, verso 1 dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de ¿qué? Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Verso número 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Por qué? Porque contigo o sin ti, quieras o no quieras, el evangelio se tiene que predicar a toda criatura. Y Cristo lo va a hacer en el siglo XXI, lo va a hacer en el 2027, lo va a hacer en el 2028. Contigo o sin ti, conmigo o sin mí, la obra de Cristo no se detiene. Y toda prueba que tiene el sello de Dios produce los resultados de Dios. Crecimiento. Número 2, la iglesia creció geográficamente porque se fue a diferentes lugares. Acabamos de leerlo. Se fue de Jerusalén hasta Judea, hasta Samaria. Allá vemos cómo se cumple por medio de la misma persecución. Se cumple ese crecimiento geográfico de la iglesia. Otro factor de crecimiento geográfico tiene que ver con las misiones. Casa de bendición. Aquí, bueno, a menos que me voten mañana, pero mientras yo sea pastor aquí, las misiones, o sea, con amén o sin amén, eso es así. Y si no hay chavo para el pastor, pero para los misioneros tiene que haber. Tiene que haber. Las misiones no se pueden parar. El cristianismo, Cristo no va a venir por carambola. Que suceda lo que va a suceder. No. Yo no quiero ser de los que se sientan en la tribuna a ver qué sucede. Yo quiero ser de los que hacen que las cosas sucedan. Y Casa de Bendición apoyamos las misiones. Y Pablo fue aquel hombre punta de lanza usado por Dios para llevar el mensaje y que las misiones fuera un vehículo a través del cual el evangelio llegara a todas las partes de la tierra. Pablo mismo en una manera dice, en una ocasión dice: yo todo lo he llenado con el evangelio. Todo, es decir, le metí 4x4 con piñón de monte. Donde quiera que iba predicaba a Cristo. Y dice: y no donde otro hubiese sembrado y predicado ya, donde nadie quería ir. Amado, la iglesia que no hace misiones está destinada a cerrar sus puertas. Algo que nunca podemos dejar son las misiones. Dios nos está llamando a predicar el evangelio a todo lugar, simultáneamente.
pastor, pero es que yo veo que se dan miles y miles de dólares para las misiones y aquí no alcanzamos a aquel hermano con un pavo. Bueno, hay que hacer todo, las dos cosas simultáneamente. No es que vamos a dejar de hacer una para hacer otra, no vamos a desvestir un santo para vestir otro. Hay que ayudar a la comunidad, hay que ayudar hasta los confines de la tierra a través de las misiones, hay que ayudar aquí en el condado, hay que ayudar donde quiera que la iglesia pueda estar presente. Y debemos servir en nuestra comunidad, pero también hasta lo último de la tierra. Fue lo que el Señor dijo en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Yo les voy a dar poder a la iglesia, pero es para que sean testigos, para que vayan donde quiera que yo vaya. Entonces, número 3, la iglesia creció también socialmente. En los primeros 7 capítulos del libro de los Hechos vemos una iglesia meramente judía, como dijera antes. Pero ¿qué sucedió? Parece que se les había olvidado las palabras de Jesús. Sin embargo, en el día de Pentecostés se derrama el Espíritu Santo y hay 15 diferentes nacionalidades, escuchando no solamente hablar en lengua, sino que ellos lo escuchaban en su propia lengua, las maravillas del Señor. Y de esos 15 nacionalidades, medo, árabe, de todas partes habían venido. De allí el evangelio comenzó a irse a sus comunidades. De allí el evangelio comenzó a penetrar y empezaron a llegar con un mensaje. Posiblemente no tenían mucha teología, pero habían sido testigos del poder de Dios en Pentecostés. Y sin embargo allí, en esas 15 nacionalidades, en diferentes lugares, más tarde también vemos que se unieron judíos que hablaban griego y otros que solamente hablaban hebreo. Capítulo 6 habla de esta situación que creó un problema en la iglesia, donde entonces se quejaban las viudas de los judíos que eran hebreas porque se le daba un poquito menos de comida que la que se le daba a los puertorriqueños. Pero yo veo que el hermano siempre como que le sirve más en protemplo. Pues lo mismo pasaba en aquellos tiempos. Entonces, hermano, Hechos capítulo 8, ¿qué vemos? Vemos a Felipe, el gran evangelista, guiado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, traspuesto por el Espíritu Santo, predicando a los samaritanos y más tarde hasta un etíope. ¿Por qué? Porque el evangelio tenía sí o sí que llegar hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 10 vemos la disyuntiva de Pedro, un judío de judíos. Orgulloso, y ahora recibe una revelación. Está en casa de Simón el curtidor y ve una visión, un éxtasis, y ve un lienzo que desciende y hay animales impuros, cuadrúpedos, y los ve y oye una voz que le dice: mata y come. Y Pedro dice: tacho, si yo soy judío, Señor, reprenda al diablo. Énfasis del predicador. Pedro mata y come. Y sabemos que era una representación del pueblo gentil, aquellos que no eran judíos, y Dios estaba tratando con Pedro. Y llegan unos hombres, tocan la puerta, lo llevan a casa de su amo Cornelio, un hombre piadoso, un hombre bueno, pero no tenía un encuentro personal con Jesucristo. Y allí el evangelio llegó a casa de Cornelio, y dice la Biblia, se convirtió Cornelio, el pejo, el perico, el gato y todo el mundo, toda la familia. Y los que estaban con Pedro veían y decían: wow, sobre los gentiles también se derrama el Espíritu Santo. Esa es la obra, amado, que yo como que me enchufo. La obra que el Espíritu quiere hacer por medio de ti, de ti, de ti, de ti, de ti. No te subestimes. Allí en tu lugar de trabajo, abre un círculo de oración a la hora del almuerzo. Allí en tu lugar de trabajo, abre un estudio bíblico a la hora del break. Comienza a predicar a Cristo. Aunque a lo mejor no grites ni hables como yo, pero habla de Cristo, habla de Cristo, habla de Cristo. Que la gente sepa que tú no eres cristiano de secreta. Repito, no lo digo por ti, pero a ti te lo digo. Entonces, hermanos, poco a poco el evangelio llegó a los gentiles, echando abajo los muros de prejuicio y el racismo que había en el pueblo judío. Y por última, entra en escena el gran apóstol Pablo, que mira cómo es el Señor. No solamente el evangelio va a llegar a los judíos, yo voy a levantar el hombre más poderoso que voy a levantar como predicador para que le predique exclusivamente a los gentiles. Increíble, hermanos. Y ahí estabas tú y yo, tu abuelita, tu tatarabuela, tu bisabuelo,
que se convirtió y le dijo a tu tía, y tu tía le dijo a tu mamá, y tu mamá te llevó a la iglesia, y había una escuela dominical, y había alguien que te recogía, y hoy día estás sentado escuchando y sirviendo al Señor. Eso es lo que demuestra, amado, es que si la palabra no llega más allá de nosotros es porque nosotros somos impedimento. Yo repito, todo el mundo quiere esto. Qué rico que sabe. Pero nadie quiere predicar allá afuera. ¿Sabe la gente que yo conozco con llamado y con ministerio, pero no le hablan, pero ni a la familia? No se han ganado una persona en 3 años. Y son ministros. Hermano, perdóneme. Yo sé, yo estoy atado al púlpito y a las responsabilidades de la iglesia. Pero en mi vida sigo testificando. Y si no fuera el pastor, créame, que aquí hubiera, se lo digo y que me desmienta, aquí hubiera un ministerio de evangelismo, porque lo habría. Porque es lo que hice siempre toda mi vida, misiones, evangelismo. ¿Cómo yo voy a estar en una iglesia sentado viendo que me pasa la vida por al lado? Y yo no voy a decirle a la gente, mira, ¿sabes qué? Tu casa está en fuego, te vas a morir. Necesitas a Cristo. Entonces, vemos que Pablo, lleno del Espíritu Santo, ungido por el Espíritu Santo, comienza a predicar a los gentiles. Y lo que todo esto demuestra, amado, y el tema de hoy es que ustedes entiendan cómo opera la iglesia. Ya la próxima semana entramos en materia de Biblia. ¿Cómo opera la iglesia? ¿Cómo funciona la iglesia? Segunda de Pedro 3:9, ¿cuáles son las palabras del Señor? El Señor no retarda su venida. Según algunos la tienen por tardanza. Lo que a mí me llama la atención es que el escrito de Pedro es a la iglesia, no es a la gente que no conoce a Cristo. Pedro le está escribiendo a la iglesia. A los que estaban cómodos le dice, mi gente, ve. No es que el Señor retarda su venida. A la iglesia le está hablando. Es que Él es misericordioso. Pero mire lo que dice el texto, escuche bien. Él es paciente para con nosotros. Él se incluye en primera persona. No queriendo que ninguna perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La pregunta que surge es la siguiente. ¿Está la iglesia del siglo XXI deseando que nadie más se pierda y que toda persona que usted y yo conocemos proceda al arrepentimiento y acepte a Cristo? Ahorita tuvimos un tiempo hermoso en la mañana de ayuno y oración, de clamores y peticiones. Y creo que el común denominador es que todos tenemos familia que queremos que se salve, ¿verdad que sí? Queremos que se salve el primo, queremos que se salve la hermana, queremos que se salve. Todos tenemos gente por la cual queremos ver a Dios obrando. Entonces, hermano, tenemos que ser nosotros el puente entre lo que Dios quiere hacer por medio del Espíritu y ellos. Un predicador llamado Adoniram Hudson dijo, el que no ama las almas por las que Cristo murió, no ha comprendido todavía el corazón del Evangelio. Vive engañado. Entonces, hermano, número 4, la iglesia creció también en la doctrina de los apóstoles, geográficamente, pero también en la doctrina de los apóstoles. Esto es importante porque el aspecto siempre de la teología, además de ser usada para debatir, es importante para la salud de toda iglesia. Que creamos una misma cosa, que hablemos una misma cosa. No podemos tener el pastor predicando del púlpito de una forma y un maestro en un salón enseñando de otra. Eso es un disparate. Eso es un disparate. Eso no sucede aquí, ¿ok? No estoy hablando porque sucede acá. Entonces, la iglesia creció en la doctrina. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que no podemos crecer en unidad si no crecemos en la doctrina que nos une. ¿Está de acuerdo conmigo? 3:3 de Amós que dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Es un disparate. Pastor, pero tenemos que estar unidos. Sí, pero la verdad tiene que preceder la unidad. No podemos estar unidos si tú tienes fiebre de apostolitis y yo predico otra cosa. O sea, tenemos que tener una doctrina como iglesia que nos una. Y la iglesia necesita inclusive, amado, todo tipo de personas. Nosotros incluimos todo tipo de personas, pero no todo tipo de creencias. Todos tenemos diferentes maneras de pensar cuando venimos a Cristo, pero venimos al Señor, entramos en un estudio bíblico, venimos los martes a la oración, nos matriculamos en IFE, o venimos los miércoles a los estudios que son estudios sistemáticos que se dan en Casa Bendición, y todos tenemos la aplicación, y todos ustedes leen todos los miércoles antes de las clases. Yo sé que leen su clase en la aplicación que cargan de Bible Engagement.
Todos tenemos la misma, todo lo mismo que yo estoy predicando es lo mismo que usted está viendo y es lo mismo que estoy enseñando y todos hablamos un mismo idioma. Entonces, pero no podemos tener unidad si no estamos unidos primero en una verdad, porque la verdad es lo que nos une a nosotros. Y la iglesia necesita incluir, repito, sí, todo tipo de personas. Abrimos las puertas a todo el mundo, pero no a todo tipo de creencias. ¿Por qué? Porque este problema inclusive persistió hasta los tiempos de la iglesia de Corinto, que lo mencioné al principio, y la preocupación se deja ver en las palabras del mismo apóstol Pablo, cuando más tarde le escribe a la iglesia de Corinto en su primera carta, capítulo 1, verso 10, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es decir, la doctrina, la teología de la iglesia es sumamente importantísima, hermano. Yo he ido a iglesias o a lugares en los cuales comienza una persona a predicar y me tengo que salir. Primero que nada porque no usan la Biblia para predicar, y segundo porque yo sé que lo que están hablando ahí no es cierto. Pero ¿cuál es la tendencia? La iglesia que no guarda una sana doctrina, tarde o temprano se divide, hermanos. Eso no falla. Y alguien dijo: los pastores no debemos hacer morir de hambre a las ovejas por alimentar un par de cabras. Ustedes son ovejas, ustedes pueden decir amén. Porque me miran así. Todos estamos llamados a defender las sanas palabras de Jesucristo. Todo creyente, nacido de nuevo, sellado con el Espíritu Santo. Para terminar y no sobre el final, la iglesia del libro de los Hechos era una iglesia que defendía la unidad de la iglesia. Y es importante que nosotros aprendamos a defender a la iglesia aun cuando no entendemos lo que Dios está haciendo. Esto es importante porque Lucas explica cómo se forma la iglesia, explica y habla del crecimiento de la iglesia, pero también presenta una defensa ante las creencias de la iglesia del primer siglo. Y lo vemos en el primer ejemplo, el ejemplo de Pedro. Cuando ustedes ven capítulo 4, verso 8, recuerden que en Pentecostés parecían un chorro de locos, ¿se acuerdan? Y dijeron: no sé, es que están borrachos. Esa gente está ebria, están borrachos. Y Pedro dijo: no, para, no. Y se paró Pedro y dijo: no, esta gente no están borrachos. Esta gente no están borrachos. Y comenzó a disertar y a defender. Y en el capítulo 4, verso 8 al 12 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, hago hincapié en ello, porque una cosa es estar lleno del Espíritu Santo y otra de un celo que no viene de Dios. Lleno del Espíritu Santo les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Se acuerdan el cojo a la puerta de la hermosa? Y la iglesia muchas veces, y la gente que está afuera, no puede comprender. Yo mismo a veces no comprendo. Yo: Señor, tú estás haciendo cosas y no comprendo. En mi vida, en la iglesia, en la vida de alguna persona en particular. Pero no siempre uno tiene que llegar a conclusiones aceleradas, porque podemos llegar a equivocarnos, ¿cierto o no es cierto? Y aquí Pedro presenta defensa del evangelio ante los gobernantes, ante aquella gente y la iglesia, porque yo no quiero que usted se vaya de aquí con un concepto equivocado. No es que usted va a defender cualquier sinvergüenzura, no es eso. Pero la iglesia del Señor, lo acabo de decir, del Señor, es del Señor. Entonces yo no puedo llenarme la boca por ahí hablando mal de un lugar en el cual me senté, comí y disfruté por años, y luego me voy porque tuve algo con Elvin y hay un chorro hipócrita lo que hay ahí, y ahí esa es la iglesia del Señor, esa que están criticando. Y eso es para nosotros también.
Porque no entendemos muchas veces las cosas o otras veces no queremos entenderlas. Entonces a veces es mejor no decir nada cuando no entendemos algo. Y lo correcto es acercarse a la persona o a alguien que sea maduro o a un pastor o a un líder que conozca bien la Biblia. ¿Para qué? Para no llegar a conclusiones que pueden convertirse hasta en blasfemia del Espíritu Santo. Eso puede suceder, hermanos. Y este pasaje deja claro que habrá momentos donde no vamos a entender todo lo que Dios está haciendo en medio de la iglesia. Tengamos cuidado, tengamos cuidado. Este 2026, empecemos con el pie derecho. Tengamos cuidado, amados, de lo que hablamos, de lo que decimos a la gente. Si no estamos seguros, mejor oremos y dejemos las cosas en las manos de ¿quién? Las manos de Dios. Siempre y cuando no se violente la sana doctrina ni se manipule a la gente en asuntos de estilos o preferencias personales, qué sé yo, dejemos que sea el Espíritu que confirme las cosas. Señor, no entiendo esto, pero aquí estoy. Ayer estuve visitando un hogar y la persona con la cual platicaba me decía, estuve en una iglesia donde después de una convención fuimos, regresamos y no había pastor. El pastor se fue. El pastor se fue a una convención y ya nunca más volvió. Y pasaron unas cosas y bueno, pasaron unas cosas no bonitas. El pastor cayó. ¿Y qué hizo la gente? Empezó a irse de la iglesia. Pero si ya el pastor se fue, ¿para qué te vas tú? Sí, porque hay gente que año nuevo, iglesia nueva, santo, para la gloria del Señor. Pablo también fue guiado por el Espíritu Santo para defender su fe. En el capítulo 25, verso 8 al 11 del libro de los Hechos, Pablo está allí y alega su defensa y le dice: ni contra la ley de los judíos, ni contra el pueblo, ni contra César, ni contra Roma, en nada he pecado contra nadie. Pero Festo, dice el verso 9, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pablo no era un cobarde. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Mire, al principio de todo a la iglesia se le hacía difícil comprender esto de que el evangelio fuese predicado a todos, hasta los gentiles, porque la salvación viene de los judíos. Los judíos somos los dueños de la salvación, pensaban algunos de ellos. Pedro mismo luchó con esa idea cuando tuvo la visión del lienzo que le expliqué hace un momento atrás. Lo que quiero decir con esto es que a veces tenemos miedo y tendemos a resistir lo que el Espíritu Santo quiere hacer porque a nosotros no nos parece. A nosotros no nos parece. Yo les confesé, hablo de mí, que yo fui pastor asociado. Y cuántas veces a mí no me parecía. Y después el Espíritu, ¡pácata!, me dejaba a mí saber. Él es el siervo, él es el pastor. Yo sé lo que estoy haciendo con él. No significa que somos infalibles como pastores. Y la iglesia misma, el que le entiende, no le cuadraba aquel asunto de que Pablo iba a ir a Roma. ¿Se acuerda? Le montaron allí un lloriqueo terrible. Y tú no vas para Roma. Y hasta el profeta llegó a Agabo, creo que se llamaba. Y olvídate que el dueño de este cinturón le va. Y la gente ríe Pablo. Y Pablo dijo: ya déjenle lloriqueo. Yo voy para Roma. Yo voy a poner mi vida. Yo sé lo que yo quiero. Yo sé lo que el Espíritu quiere para mí. Y entonces los mismos gobernantes acusaron a Pablo de loco. ¿Por qué? Porque no se aprovechó de las oportunidades que se le estaban otorgando. El hecho de que algo te cause dolor, escúchelo bien, y que algo te cause trabajo, no significa que no sea la voluntad de Dios. Porque a veces decimos: no es la voluntad de Dios porque pues tuvimos 4 trabas. Muchas veces la voluntad de Dios se conoce por medio del dolor. Amén.
Y aunque para otros no tenga sentido, para Dios tiene sentido. ¿Cuántas veces la iglesia no enfrenta dificultades por el dolor infligido por el gobierno, por las presiones sociales? A lo mejor aquí no, pero ¿qué está pasando en otros países de África? Simultáneamente. ¿Qué está pasando con algunos de nuestros hermanos que no son tan bendecidos como nosotros? Que están bajo persecución. Así que la iglesia primitiva también sirvió como un modelo de una guía, lo que es una guía de fe, y demostró cómo practicar el evangelio. Ustedes saben que todo lo que hemos estado compartiendo con ustedes, el deseo de Dios es que retengamos de aquí lo bueno y podamos ponerlo por práctica. Yo quiero ser la iglesia del 2026. Y una de las mayores riquezas del libro de los Hechos es esa orientación que ofrece a la iglesia en cuanto a la doctrina que usted y yo creemos. Y no solamente lo que creemos y predicamos, sino que practiquemos lo que creemos. Porque cuando vemos lo que la iglesia del primer siglo creía, automáticamente debemos analizar lo que actualmente estamos haciendo como iglesia. A mí el Señor me ha movido, y el Espíritu Santo, con esto termino, podemos ir subiendo, acerca de cómo estamos haciendo iglesia en casa de bendición. Por eso aquellos que estuvieron en el ayuno ya pudieron escuchar de mis labios hacia dónde vamos este año y cómo el Espíritu Santo está guiando a este servidor y a mi esposa. Es un nuevo comienzo. We gotta undo the redo. Hay que deshacer algunas cosas para hacer otras cosas nuevas. Porque muchas veces nos empeñamos en trabajar un modelo y no funciona, punto. Hay que hacer cambios. Y la iglesia primitiva nos enseñó precisamente acerca de esto y muchas cosas más. Como por ejemplo, aprendemos de la iglesia primitiva a creer en la Biblia, a creer en la oración, a creer en la importancia de congregarse, hermanos. Yo espero que el próximo domingo algunos de ustedes que vinieron hoy por ser el primero vengan el segundo también. La iglesia primitiva nos enseñó a creer en que toda la obra del Espíritu Santo debe automáticamente glorificar a Jesús. Nosotros no estamos aquí para exaltar la persona de nadie. Aquí no hay ataques de pedantería, aquí nadie es grande. El grande aquí se llama Jesucristo. La iglesia de los Hechos nos enseña a creer en que existimos para conocer y adorar a Dios. Es el propósito por el cual estamos aquí. Nos enseña a creer en el deber de dar testimonio y hacer maravillas también por medio de la llenura del Espíritu Santo. La iglesia de los Hechos primitiva nos enseña también a hablar en lenguas, profetizar y otros dones que el mismo Espíritu da a la iglesia. Nos enseña en que el deseo de Dios es que crezcamos, que evangelicemos y discipulemos a los recién convertidos. Nos enseña a creer en el poder de Dios. Y no podemos testificar sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la clave. Póngase sobre sus pies. En los evangelios vemos lo que Jesús empezó a hacer en su ministerio terrenal. A través de su cuerpo físico, como Él vino a estar entre nosotros. Pero en el libro de los Hechos también vemos y nos habla y nos dice lo que Jesús continúa haciendo. Ya no en la tierra, pero desde el cielo, por medio de una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Y lo interesante es que después del derramamiento del Espíritu Santo, tanto los apóstoles como los laicos, todos los hermanos de la iglesia, todos fueron usados para hacer las obras que el Espíritu quería hacer entre ellos. Así que, amado, quiero hacer énfasis en el ministerio del Espíritu Santo, obrando activo en medio de la iglesia. Como dijera al principio, Jesús dependía del Espíritu Santo. Nosotros debemos hacer lo mismo también, porque la fuente de todo lo que vayamos a hacer en el Señor en este 2026 debe de ser únicamente la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si todos aportamos nuestro granito de arena, veremos cómo la iglesia sigue creciendo, numeralmente, geográficamente, doctrinalmente. Si todos entendemos que hay que visitar a los enfermos, si todos comprendemos que hay que aconsejar a los más jóvenes, que hay que pintar el templo, hay que cortar la grama, hay que servir, hay que limpiar. Si todos comprendemos esto, que hay que ayudar a los matrimonios en crisis, etcétera, etcétera, usted añádale por ahí. Entonces todos vamos a hacer el ministerio, todos vamos a servir, todos vamos a edificar la iglesia. La iglesia será entonces una iglesia mejor y más parecida como la que tú quieres.
y la que yo quiero, pero sobre todo como la que quiere el Señor. Denle un aplauso al Señor si usted cree que este 2026 vamos a ver la obra del Espíritu Santo haciendo lo que Él quiera en medio nuestro. Gran predicador conocido se llamó Leonard Ravenhill. Él acuñaba una frase y decía: el enemigo de la multiplicación es el estancamiento. Así que Casa de Bendición, ha llegado nuestra hora, ha llegado nuestro momento, ha llegado la hora de resplandecer y de anunciar en todo rincón que Jesucristo sigue siendo el Señor, que Él sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Evangelio no necesariamente sea atractivo para muchos, pero el Evangelio sí es funcional, es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Yo sigo creyendo que Dios me va a dejar ver con mis ojitos maravillas en medio nuestro, portentos, señales, cosas grandes, milagros. Yo quiero ver todo tipo de personas que usted puede imaginarse entrar por esas puertas y caer rendido aquí a los pies del Señor y recibir liberación en el nombre de Jesús y poder levantarse y convertirse en un discípulo del Señor y crecer y bautizarse y unirse a la membresía de la iglesia, todo para que el nombre de Cristo siga siendo anunciado. Padre, hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.